Hola, bienvenidos a otra clase de legislación y software especializado en manejo financiero. Hoy vamos a ver algunas funciones de texto y lógicas. ¿Cuáles vamos a ver? De texto, texto, concatenar, y, derecha, izquierda, encontrar, extrae, largo, sustituir. Todas son funciones muy cortas, muy sencillas de entender. Pero la idea es no usarlas solas, sino anidadas con otras funciones. Ya vamos a ir viendo a partir de este momento funciones anidadas. ¿Qué es anidada? Es una función compuesta de otra y bueno, ya según lo que estén haciendo puede llegar a ser algo muy extenso, una función dentro de otra, dentro de otra, dentro de otra o algo muy corto. Vamos a empezar por concatenar y por y. ¿Qué hace la función concatenar o el comando y? Me permite, valga la redundancia, concatenar o juntar distintos caracteres. Por ejemplo, tengo ahí mis nombres, apellidos, y voy a dejarlos todos en una sola celda. Yo puedo elegir seleccionar la celda, luego el carácter y, la otra celda, el carácter y así sucesivamente. Si se dan cuenta, ahí me quedaron todos los caracteres en una sola celda. Ahora bien, también se dan cuenta que Excel no añade espacios. Si yo quiero espacios, se los tengo que añadir. Tengo dos opciones. Una, si está acá, se lo añado a la celda y ustedes se dan cuenta que queda modificado. Pero lo más común es que uno no haga eso en las celdas para no afectar los registros, sino en la función que uno está concatenando. Lo voy a hacer aquí al lado. Voy a seleccionar esta celda pero enseguida no voy a seleccionar el otro nombre. Voy a seleccionar, voy a introducir el espacio. Recuerden que siempre que yo voy a ingresar texto en alguna función lo tengo que hacer entre comillas, por lo que abro comillas, coloco el espacio, cierro comillas, luego otra vez y la celda y espacio y la otra celda y espacio, perdón, y la última celda. Ok, ya me quedaron los nombres separados por espacio. Lo mismo hace la función concatenar. Yo puedo elegir utilizar concatenar y hago exactamente lo mismo. Una celda, punto y coma. ¿Qué diferencia tiene? Que aquí no tengo que colocar el carácter y, espacio, punto y coma, la otra celda, punto y coma, espacio, la otra celda, espacio, punto y coma, y la otra celda. La verdad, para mí son muy similares, tanto en la forma de trabajar como en el resultado que arroja, ya sea la función concatenar o el carácter y. Diría que con el que se sientan más cómodo. Si ustedes van a ingresar texto manualmente, va a haber un límite de caracteres que van a poder ingresar, que son 255. En esos casos uno va a tener que dividir esos textos en varias partes. Por lo pronto no lo vamos a hacer. Ok, les mostré, lo debía haber puesto aquí abajo, pero no importa, con concatenar, con y, lo que acabamos de hacer acá. Entonces con concatenar la voy a copiar, la voy a poner acá. Con y la pongo acá. ¿Qué es eso de concat
que les coloqué entre paréntesis 365. Es una de las nuevas funciones que trae Excel 365 y tiene la misma lógica, solo que aquí yo no tengo necesidad de ponerme a separar con puntos y comas. Sencillamente selecciono todas las celdas de una vez y listo. Por supuesto, ahí hacen falta los espacios. Si yo fuera a agregar los espacios, pues tendría que tenerlos dentro de las celdas que estoy concatenando. Pero resulta muy práctico cuando yo lo que quiero juntar son muchísimas celdas. Imagínense, aunque ayuda mucho, lo dispendioso que es estar, y ahí estoy hablando solo de mi nombre completo, 2 nombres, 2 apellidos, y aún así tuve que ingresar 7 textos, las 4 celdas, los 3 espacios. Imagínense si estuviéramos hablando de más celdas. Por lo cual esta función, que no se las voy a evaluar, pero sí quiero que la conozcan en este momento, no se las voy a evaluar dentro del curso. Por lo mismo, no sé si todos ya tienen su versión de Office 365. Si no la tuvieran, pues seguramente no la podrían usar. Entonces, solo se las muestro. Si vamos a usar concatenar y el carácter y, el que ustedes prefieran. Por ejemplo, ¿en qué caso se utiliza? Cuando ustedes tienen formularios, no sé si han visto de aduana, de registraduría, bueno, en fin, cualquier formulario que viene con un formato, ahí coloqué un fragmento, yo, espacio, identificado con cédula, me comprometo a, o lo que fuera, en representación de la empresa, y uno no se va a poner a hacer eso manualmente con todas las personas, con todos los clientes. Uno lo puede hacer con la función de concatenar o con i. Ejemplo, va a colocar igual, voy a empezar por el yo, lo pongo entre comillas. Ojo que aquí en estas funciones Excel distingue mayúsculas, minúsculas, todos los caracteres que utilicen. Entonces yo lo debo colocar como quiero que aparezca. Yo, espacio, cierro comillas, pues estoy usando ahí, igual se usaba concatenar. Ahora el nombre, voy a seleccionar la celda con el nombre y abro comillas, me falta un espacio, identificado con cédula, espacio, cierro comillas, y el número de la cédula, o sea, no es mi cédula real, por supuesto, y abro comillas, espacio, me comprometo a lo que fuera, cierro comillas, y ahí tengo el texto que va a variar según los registros que yo coloque acá. Entonces uno muchas veces lo que hace es dejar formulado eso para sencillamente arrastrar el registro de los clientes y ya. No ponerse formulario por formulario, que a veces se hace y llega a ser dispendioso. Eso es toda la fórmula de concatenar o del carácter y. Disculpen un momento. Listo. Ustedes se dan cuenta que ahí les pregunta texto 1, texto 2, puntos suspensivos, es decir, podemos concatenar cualquier cantidad de textos y es lo único que lleva esa función. Ahora vamos con la función de texto. ¿Qué hace la función de texto? Ahí sencillamente yo ingreso un valor y un formato. Un formato en el que quiero que me muestre ese valor. ¿A qué se refiere con el formato? Voy a mostrarles aquí. Por ejemplo, tengo
2.800.001. Voy a irme, todavía no voy a usar la fórmula, pero quiero mostrarles. Aquí en el formato, donde yo elijo sí que con decimales, sin decimales, con separador de miles, sin separador de miles, justamente ese formato. Por ejemplo, si yo ahí coloco número, aquí me está mostrando cómo está quedando el número. Yo le coloqué una vez número. ¿Qué hizo? Me está mostrando el número sin separador de miles. ¿Qué pasa si le coloco un punto? Desaparecen las últimas 3 cifras y ojo, no se está modificando el valor que está en la celda. Se está modificando visualmente el formato con el que va a aparecer. El número sigue siendo el mismo. Si yo coloco otro punto, otra vez desaparecen otros 3 ceros y así sucesivamente. ¿Qué hace cada punto? Pues me está mostrando, representa miles y me está mostrando pues la cifra en miles, en millones y así sucesivamente. Pasa mucho cuando estoy trabajando información financiera, pues principalmente financiera, pero no solo financiera, bastante extensa. Ustedes se dan cuenta que uno suele mostrar la información expresada en miles o en millones de pesos, de dólares, de lo que sea. Una forma es mediante la configuración del formato. Pero ¿qué pasa si después del punto yo coloco otra vez número? No me está mostrando ni en miles ni en millones, sino me está mostrando el número completo, pero con separador de miles. Entonces yo ya sé que cuando yo coloco número punto número, le estoy diciendo que me muestre con separador de miles. ¿Qué pasa si yo quiero separador de miles, pero expresado en millones? Pues punto, punto, y ahí lo tengo, con separador de miles en millones, que no era en millones, era en miles, solo un punto. ¿Qué pasa si en vez del punto le pongo la coma? Ustedes se dan cuenta, ya apareció la coma. Yo ahora le voy a colocar cuántos decimales quiero que aparezcan, colocándole número. No me aparece nada, por lo que después no hay ningún decimal. Puede pasar que yo diga, muéstreme un decimal, 2 decimales, pero si no hay nada, pues no aparece nada. Yo puedo querer decirle, oiga, muéstreme un número, pero si no hay nada, póngame un 0. Pues le pongo 0, y luego sí el número. Supongamos que lo quiero con separador de miles, que ya está. Lo quiero en miles. Y lo quiero con decimales. Si le coloco 1, no me muestra nada, por lo que sigue el 0, otro tampoco. Otro sí, por lo que había un 1 por allá al final. Ya van a ver por qué es importante esto. Porque este formato que yo estoy colocando acá es el formato que debo tener presente para configurar la función de texto. ¿Qué más puede pasar? Por ejemplo, si tengo pues ya un número más pequeño, igual me voy aquí por el formato de celdas, personalizada. Le estoy colocando ya no número punto, sino M. ¿Qué pasa? Cuando yo utilizo M, D o Y, es para formatos de fechas. M de mes, que me muestre solo un dígito, por ahí me está tomando ese 7 como si fuera el día 7 del año, claro. Día 7 del año, pues es mes 1.
Si yo le coloco 2 M's, me muestra 0, 1, por lo que es el mes 1. Si fuera el mes 11, pues 11. Si fuera el mes 5, 0, 5. Si yo le coloco otra M, me va a colocar las 3 primeras letras del mes. N, Feb, Mar, el mes que fuera. Si le coloco ya 4 M's, pues me va a colocar el nombre del mes completo. Enero, febrero, marzo, diciembre, el que fuera. Eso sí estoy asumiendo que esa celda me va a representar un mes. Voy a irme con los días. Aquí estamos hablando días de la semana: lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Entonces, una me coloca que es el día 7, día 07. Con 3 ya me va a mostrar SAP de sábado, día 7. Y si le coloco 4 Ds, pues sábado completo. Tiene la misma lógica. Me voy con el año. Ojo, como tengo solo 7 en esa celda, se está asumiendo que es el día 7 del año. O sea, estamos a 7 de enero, pero ¿de qué año? Las fechas en Excel empiezan desde 1900. Entonces, por eso una Y me muestra ese 00 de 1900. Ya con 3 me la muestra completo, con 4. Eso es lo que vamos a usar. Voy a ponerles un ejemplo. Vamos a suponer que ese 7 hace referencia al mes 7. Excel me está trabajando días en base 360, es decir, todos los meses de 30 días. Voy a usar la fórmula texto. Voy a seleccionar ese valor, pero como solo tengo ese número y me está contando Excel los días del mes, ¿qué necesitaría yo para que me lo tome como julio? Sencillamente lo va a multiplicar por 30. Punto y coma. Formato. Primero, el formato lo deben colocar entre comillas. Entonces, estamos hablando del mes. Yo quiero que me muestre Jul. Le voy a colocar 3 M's. Acuérdense, si le coloco una, me va a mostrar 7. Si le coloco 2, me va a colocar 0,7. Si le coloco 3 M's, pues me va a colocar Jul. Si le colocara 4, pues me coloca Julio. Y cierro paréntesis. Y ahí está. Monto. Lo mismo que yo estaba haciendo dentro del formato de celda, lo puedo hacer acá. Voy a seleccionar ese valor que tengo ahí y el formato entre comillas. Le voy a pedir que me lo muestre con miles, con separador de miles, y expresado en millones. Ahí está, expresado en millones. ¿Para qué sirve eso? Pues ya depende de lo que ustedes estén haciendo. Pero entre otras, y aquí empezamos a anidar funciones. Supongamos que yo tengo un registro de varios NEED. De paso, recuerden que en la clase pasada trabajamos información de varios NEED. Y yo quiero concatenar el NEED con el dígito de verificación, pero que el NEED me lo muestre con separador de miles. Ojo, no quiero modificar el número que tengo ahí, lo quiero hacer en otra celda. Si yo me voy a hacer esto, igual NEED, con I, abro comillas, el guión que separa del dígito de verificación, y esta celda me está haciendo lo que le pedí, pero me coge este texto o estos datos tal como yo los escribí. Y yo quiero que me los muestre con separador de miles. ¿Cómo vamos a hacer eso? Pues voy a usar la función texto
voy a seleccionar el need. ¿En qué formato? Abro comillas, número punto número, con separador de miles, cierro comillas, y ahora sí, y abro comillas, el guión y el dígito de verificación. Ok, estoy haciendo lo mismo, pero ahora sí me está mostrando con separador de miles el need. Esa es toda la función texto. ¿Para qué podría usarse también? En esto que yo hice acá, si ustedes se dan cuenta, la cédula me la coloca sin separador de miles. Ok, entonces voy a usar aquí la función de texto y le voy a pedir que la cédula me la ponga con separador de miles y listo. Ahora vámonos con las fórmulas de derecha y de izquierda. Ahí me pide dos cosas en cualquiera de las dos funciones. ¿Cuál es el texto y cuáles son los números de caracteres? Yo voy a tomar de un texto, según sea la función, y le voy a decir, oiga, de este texto, tráigame de la derecha o tráigame de la izquierda, tráigame del principio o tráigame del final, 3 caracteres, 5 caracteres, 20 caracteres, lo que sea. ¿Para qué se usa eso? Entre otras, los correos institucionales que ustedes tienen o que en cualquier universidad o en cualquier empresa asignan, cumplen con ciertas condiciones. Primer letra del primer nombre, segunda letra del segundo nombre, los apellidos completos. Bueno, cada entidad tiene sus parámetros. Hay unas fórmulas condicionales también, porque puede pasar que si yo solo digo primer nombre y primer apellido, por ejemplo, que quedaran correos repetidos. Entonces hay condicionales que el correo va a estar de esta manera, con estos caracteres de los nombres y de los apellidos, pero si se repite, entonces va a tomar estas otras. Todo eso está perfectamente formulado. Aquí vamos igual a ir viendo derecha, izquierda, concatenar, todo junto. Supongamos que vamos a crear un correo electrónico de la Unimonserrate. Entonces, el correo corresponde a la primera letra del primer nombre. Entonces, ¿qué voy a usar? La función izquierda. ¿De dónde? Del nombre. Y yo quiero que de ahí me tome el primer carácter, solo el primero. Entonces, punto y coma, número de caracteres 1. ¿Qué está haciendo? Me está tomando la F. De una vez la voy a unir con, ok, el segundo nombre completo. Ahí sí no tengo que extraer ni traer de izquierda ni de derecha nada. Segundo nombre completo, no hay ningún problema. La primer letra del primer apellido. Otra vez el primer carácter traigo de izquierda del primer apellido, solo la primera letra. Listo. Y las últimas 3 letras del segundo apellido. Ya son las últimas, ya no es la función izquierda, sino derecha. Derecha. Y ya no es una sola, sino son 3. Si yo colocara 1, pues solo me trae la O. Si le coloco 2, pues me trae RO. Pero pues las condiciones es que las 3 últimas del segundo apellido. Y ya extraje todo. Por supuesto haría falta colocarle el
y @unimonserrate.edu.co. Y así quedaría. Me tomó primer letra del primer apellido, del primer nombre, perdón, el segundo nombre completo, primer letra del primer apellido, ¿sí? Y las últimas 3 del segundo apellido. Todo eso lo hice con las funciones de izquierda, derecha y por supuesto concatenar o ir, con la que prefiera. Y le agregué el @unimonserrate. Son bastante sencillas esas de izquierda, derecha. Ahorita más adelante vamos a hacer un ejercicio que reúne varias fórmulas para aumentarle un poquito el grado de complejidad. Por lo pronto me interesa que tengan claridad de cómo funcionan las fórmulas, cuáles son los valores que se ingresan. Vámonos con encontrar. Ahí me está preguntando texto buscado, dentro de cuál texto y el número inicial. Aquí yo le voy a especificar, quiero que me busque Felipe, Alejandro, o solo una parte, Ale, o quiero que me busque un espacio. Dentro de cuál texto, pues la celda que yo voy a seleccionar. ¿A qué hace referencia ese número inicial que ustedes ven ahí? Yo le voy a decir desde dónde empiece a buscar. Entonces, voy a colocar aquí la fórmula de encontrar. ¿Qué texto le va a pedir que me busque? Le va a pedir que me busque Ale, las primeras 3 letras de mi segundo nombre. ¿Dentro de cuál texto? Dentro de esa celda que está mi nombre completo. Número inicial, le voy a colocar 1, que me estaría indicando que me busque desde la primera letra. El resultado fue 8. ¿Eso qué quiere decir? Me está diciendo que Ale empieza en el carácter 8. Felipe serían 6 caracteres. El espacio lo toma como un carácter, el 7. Y lo que yo pedí que me buscara empieza en el carácter 8. ¿Qué pasa si entonces yo le digo no me busque desde el primer carácter sino desde el quinto? El resultado sigue siendo el mismo. ¿Por qué? Me está buscando desde la P e igual lo está encontrando. Ok, eso quiere decir, si le pido que me lo busque desde el 7, también lo encuentra. Si le pido que me lo busque desde el 8, también lo encuentra. Pero si yo le pido que lo busque desde el 9, pueden pasar dos cosas. O que me saque error. ¿Cuándo me va a sacar error? Cuando no va a encontrar Ale, en este caso, después de la L. No va a encontrar completo Ale. O que el resultado fuera otro número, si estuviera ese mismo texto que yo le estoy pidiendo, más adelante también. En este caso, como no tengo ese valor más adelante, me saca error. ¿Qué pasa? Voy a dejarles eso ahí, por si quieren revisar. Si yo le pido que me busque un espacio, perdón, dentro del texto, este que tengo acá, y el número inicial 1. Me está diciendo que el primer espacio, ojo, está en la posición 7, después de Felipe. Nuevamente, si le pido que me lo busque desde el 5, sigue siendo la misma respuesta, desde el 7, pero ¿qué pasa si le pido desde el 8? Ya me coloca la posición 17, no me sacó error. ¿Por qué no me sacó error?
porque aún después de este hay otra vez ese carácter. Y bueno, ahí se ponen a contar letras y sería la posición 17. ¿Mm? Si le pongo 18, me coloca 24, que es este de acá. Ya si le coloco 25, me va a sacar error, a menos que aquí al final hubiera un espacio. ¿Mm? Pero se lo vamos a quitar, vamos a dejarlo así por lo pronto. Ya ahora se van a dar cuenta para qué es útil saber en qué posición están los espacios. Vamos con la fórmula de extrae. Esta tiene una lógica muy similar a la de derecha e izquierda, pero aquí yo ya no le voy a pedir que me traiga caracteres que estén al principio o al final, sino en un lugar intermedio. Yo ya no le puedo decir tráigame los 3 primeros caracteres o los 4 últimos. Tengo que decirle efectivamente cuántos caracteres quiero que me traiga, en qué texto, pero desde dónde, desde qué posición. Por ejemplo, nuevamente tengo aquí mi nombre completo. Voy a traer primer nombre, primer apellido, segundo apellido, con esas fórmulas que hemos utilizado. Si voy a traer el primer nombre, lo puedo hacer con izquierda. ¿De qué texto? Número de caracteres 6. El primer nombre. Me trajo Felipe. Ahora voy a traer el segundo nombre. Ahí es donde yo ya no puedo utilizar izquierda porque no está al principio. Tampoco puedo utilizar derecha porque no está al final. Voy a utilizar extrae. ¿De qué texto? ¿Cuál es la posición inicial? El primer carácter del segundo nombre, que es la A. Ya sabemos que está en la posición 8. Entonces, posición inicial 8. ¿Cuántos caracteres quiero que me extraiga? Son 3, 6, 9. Sí. Ahí me trae el segundo nombre. Vamos con el primer apellido. Nuevamente, no puedo usar izquierda, no puedo usar derecha, voy a usar extrae. Extrae de este texto, posición inicial es 18, ya lo habíamos visto antes. Número de caracteres serían 6. Tengo el primer apellido. Segundo apellido. Puedo usar derecha. Podría usar extrae sin ningún problema. Pero pues la verdad, esto ya es muy personal. Cuando está al principio o al final, yo prefiero irme con izquierda o derecha. Pero si decidieran utilizar extrae, lo pueden hacer. De este texto. ¿Y cuántos caracteres? 6. Ahí utilizamos izquierda, extrae, extrae y derecha. Sí. Ahora nos vamos con largo. Este es muy sencillo. Si se dan cuenta, solo me pregunta el texto. Es decir, solo voy a seleccionar una celda. ¿Para qué? Me va a mostrar la cantidad de caracteres que tiene el texto que yo selecciono. En este caso, 11.
Si le agrego espacios, también los cuenta como carácter, acuérdense. Esa función es súper sencilla, pero es muy útil en algunas ocasiones conocer el largo, la cantidad de caracteres que tiene una celda. Ya van a ver por qué. Vamos con la función sustituir. Aquí sí ya me pregunta 4 cosas: texto, texto original, texto nuevo y número de repeticiones. Vamos a utilizarla. Aquí lo que yo voy a hacer con esta función es reemplazar, es sustituir una palabra por otra. O un carácter por otro, una palabra por un carácter. Ejemplo, de este texto, punto y coma, le voy a colocar entre comillas que me busque ventas y que me lo reemplace por, entre comillas, producción. Ahí voy a cerrar la función, voy a obviar la parte de número de repeticiones y ojo, no es que le haya colocado al 0 o algún valor, no, sencillamente lo obvié, no me va a sacar error. Ya continuamos, les explico qué hacemos con ese número de repeticiones. Bien pude hacerlo en texto original seleccionándolo si estaba en una celda. Puedo combinar, no pasa nada, ahí colocar producción, escribirlo yo. El resultado es el mismo. Pude haber seleccionado todas las celdas, tanto la del texto original como la del texto nuevo. Todo depende de cómo yo tenga organizada la información. Quiero que vean qué pasa cuando, por ejemplo, yo voy a seleccionar costo de ventas, texto original, voy a colocar un espacio, texto nuevo, le voy a decir que me los elimine. ¿Cómo los elimino? Pues las comillas sin espacio. ¿Qué pasa si yo le coloco número de repeticiones 1, por ejemplo? Me hizo la sustitución una sola vez en la primera. ¿Qué pasa si le coloco 2? Me la hizo en la segunda, pero no en la primera. Ese número de repeticiones justamente lo que hace es decirle en qué parte me lo va a reemplazar, a sustituir. Si yo no le especifico número de repeticiones, le estoy pidiendo que me haga la sustitución todas las veces que haya ese texto buscado. Fíjense que no le especifiqué número de repeticiones y me cambió todos los espacios, que fue lo que yo le pedí, por nada, es decir, me los eliminó. Esas son todas las fórmulas de texto. Por aparte, cada una de pronto no tiene mucha funcionalidad, mucha utilidad. Ustedes dirán, esta sí, esta no la uso. Pero muchas funciones en Excel en realidad están diseñadas para ser usadas en conjunto con otras. Y vamos a ir con un ejemplo. En el que vamos a usar todas estas fórmulas: izquierda, derecha, encontrar, extrae, largo, en conjunto.
Vamos a volver al ejercicio en que de una casilla donde esté un nombre completo, primer, segundo apellido, vamos a extraer en celdas diferentes primer nombre, primer apellido, segundo apellido. Pero quiero dejarlo formulado de manera que yo pueda arrastrar eso para un listado, llámese de estudiantes, de empleados, de clientes, lo que sea. No todos los nombres ni todos los apellidos tienen la misma extensión, el mismo número de caracteres, por lo que yo no puedo dejar especificado, como lo hice acá, que me traiga 6 caracteres, que inicie en la posición 8 y me traiga 9 caracteres, que inicie en la posición 18 y me traiga 6 caracteres, que me traiga los 6 últimos, porque tengo nombres más largos, más cortos, entonces debo formular eso. Vamos a empezar por el primer nombre. Voy a colocárselos un poquito más grande. Ya sé que puedo utilizar la fórmula de izquierda de este texto, pero ¿cuántos caracteres le voy a pedir que me traiga? Pues debo decirle que del primer espacio que encuentre hacia atrás. Ok, entonces vamos a pedirle que me encuentre el primer espacio dentro de este texto, número inicial 1. Pero ahí me estaría trayendo, ya sé con ese primer nombre Felipe, me estaría trayendo 7 caracteres y yo necesito que me traiga 6, es decir, que no me traiga el espacio en blanco, por el resto 1. Y ya tengo el primer nombre, sin importar si tiene 6, 5, 3, este tiene 6 también. Vámonos ahora con el segundo nombre. Ojo, cada vez va a ir siendo más extenso y ya se van a dar cuenta por qué. Segundo nombre. Ya no puedo usar la fórmula de izquierda ni de derecha. Voy a empezar por extrae. ¿De dónde? De acá. Posición inicial. ¿Cuál va a ser la posición inicial? A partir del primer espacio, pero ya no va a ser -1 ni el primer espacio completo, sino +1. Le voy a pedir que me encuentre el primer espacio. Y que a eso le sume 1. ¿Cuántos caracteres? Pues necesito que me encuentre el segundo espacio y que me le reste la posición del primer espacio. Entonces vamos a empezar. Aquí puede pasar que me dio un carácter más, un carácter menos, algo así en el resultado. Me puedo confundir, ustedes, cualquier persona, que se me fue un paréntesis más, que le puse +1 y era -1, y todo eso pues también es válido y hay que corregirlo. Espero que no, pero puede pasar. ¿Cómo encuentro el segundo espacio? Pues le voy a pedir que me busque el espacio dentro de este texto, pero el número inicial ya no va a ser 1, va a ser después del primer espacio. ¿Cuál es la posición del primer espacio?
encontrar, espacio, dentro de este texto, el número inicial 1 y eso más 1. Ahí en ese pedazo tengo la posición del segundo espacio. Aquí tengo mis dudas, es tengo que restarle primer espacio. Estoy pensando es si después debo restarle o sumarle 1, pero bueno, por lo pronto voy a restarle el primer espacio. No sé si no hay ningún problema. Número inicial 1. Tengo que restarle 1. Y vamos a ver. Y creo que ahí ya está. Creo que no hace falta nada. Alejandro. Y listo. Ojo, si se dieron cuenta, esta fue fácil. Este ya un término medio. Y esta va a ser más extensa todavía. ¿Qué es lo que lo hace tan extenso? La posición del primer, segundo, tercer espacio. La posición del primer espacio, discúlpenme, es fácil, o pues es corta, esa es la posición del primer espacio. La posición del segundo espacio, esta es la posición del segundo espacio. Y aquí yo ya voy a tener que calcular la posición del tercer espacio. Yo puedo trabajar todo dentro de la misma fórmula, así como lo hice acá, como lo hice acá. O puedo, o si es muy confuso para mí, lo puedo hacer en celdas aparte y después voy metiendo las celdas. Por ejemplo, yo le voy a pedir que me extraiga el primer apellido. Sé que debo saber la posición del segundo espacio y del tercer espacio. Voy a colocarles por aquí las fórmulas. Posición, primer espacio, posición, segundo espacio, posición, tercer espacio y no hay más espacios. Listo. Si yo estoy hablando del primer espacio, ya sabemos que es igual, encontrar, texto buscado espacio, dentro de este texto y número inicial 1, ¿cierto? Segundo espacio sería encontrar espacio dentro de este texto, número inicial, pues ahí va a ser encontrar espacio dentro de este texto, número inicial 1 y eso más 1. Esa es la posición del segundo espacio. ¿Cuál sería la posición del tercer espacio? Vamos a ver. Le voy a pedir que me encuentre el espacio dentro de este texto, número inicial, pues va a ser encontrar
el espacio dentro de este texto. Creo que ahí me está faltando algo, pero bueno, ya ahorita lo corrijo. Encontrar el espacio dentro de este texto, número inicial 1 más 1, y creo que me hizo falta un más 1 antes. Efectivamente me dio lo mismo porque aquí me falta un 1. 24, ahí tengo el tercer espacio. Cada vez es más extenso, y si hubieran 4 espacios, pues se imaginarán también más extenso. Voy a traer el primer apellido. Entonces, ya sé que extrae de acá, posición inicial, por lo pronto voy a colocar un número y lo mismo el número de caracteres. Ya lo vamos a cambiar, no se preocupen. ¿Cuál va a ser mi posición inicial para el primer apellido? A partir del segundo espacio más 1. Ok, entonces yo puedo coger esto, copiar, lo voy a copiar acá y más 1. Listo. Miércoles. Ok, se me fue aquí un igual. Listo. ¿Cuál va a ser la cantidad de caracteres? Desde el tercer espacio, que es 24, le voy a restar el segundo espacio y le resto 1. Ojo. Tercer espacio. Y ahorita le resto el segundo espacio, no se preocupe. Aquí, tercer espacio. Por lo pronto está así. Que me falta restarle. Le voy a restar el segundo espacio. Menos. Y dijimos que le va a restar 1 también. Sí. Y tengo mi primer apellido. Aquí lo fui haciendo todo dentro de la fórmula. Aquí lo confieso, creo que me hubiera confundido de pronto al sumar, al restar. Igual lo hubiéramos corregido, pero pues también para mostrarles otra forma. Si yo sé que es confuso para mí, es válido apoyarme con otras celdas. Incluso hay fórmulas que literal he tenido que sentarme y escribirlas en hoja con colorcitos cada paréntesis, luego sí pasarla a Excel, porque no, es normal que con algo tan extenso se confunda uno. Segundo apellido, ya lo puedo traer con derecha, de acá. Número de caracteres, ya vamos a ver cuántos. ¿Cuántos caracteres voy a traer? ¿Cómo sé? Primero, ok, ahí me es útil saber cuál es el largo de ese texto. Entonces voy a colocarle largo a 3. Por ahí me está trayendo todo. Yo necesito es que a ese largo le reste la posición del tercer espacio. Entonces me voy a traer la posición del tercer espacio y se lo voy a restar acá. Y lo arrastro de ahí para abajo. Y ya tengo mi segundo apellido. Izquierda, fácil. Pues todos son fáciles, solo que cada vez un poco más extensos
más paréntesis, más fórmulas, también para mostrarles, este es el tipo de fórmulas que vamos a utilizar en la gran mayoría de clases, no solo la fórmula de pago, la fórmula de valor actual, ese es el comienzo, pero fórmulas de este tipo las que van a tener que utilizar. Y ahí tenemos un ejemplo. Vámonos con otro ejemplo, un poco más sencillo, pero muy útil. Y es saber cuántos espacios hay en algún texto, independientemente de si fueran los nombres, que yo ya sé que hay 3 espacios, o si fuera un texto más extenso. ¿Cómo puedo hacer para saber cuántos espacios hay? Primero voy a identificar cuántos caracteres hay en ese texto. Y luego le voy a restar el largo de ese texto, pero habiendo sustituido los espacios, y ese resultado me va a indicar cuántos espacios hay. Noten en el ejemplo de los nombres, no recuerdo cuánto era el largo de Felipe Alejandro Torres Castro, pero era algo así como 30. Si yo le pido aquí el largo 30 y luego el largo, tengo el largo sin los espacios que sería 27, pues 30 menos 27 me va a dar 3, que eran los espacios que habían en el nombre. Aquí me da 40. Bueno, pueden verificar uno por uno, les aseguro que hay 40 espacios. Por ejemplo, vamos a contar acá. Igual largo de este texto menos el largo, pero habiendo sustituido de ese texto los espacios por nada. Ahí me da mis 3 espacios. Así puedo saber si tengo 2, 3, 40. Que quede claro que esto de aquí lo van a tener que utilizar en el taller. Ya van a ver por qué. Hemos terminado con las fórmulas de texto. Vamos a pasar a las lógicas. Solo vamos a ver 4 nuevamente, bastante sencillas, pero son de una gran utilidad. Estas sí las van a usar muchísimo conmigo en otras materias, en su trabajo, y sobre todo acompañadas de otras fórmulas, como acabamos de ver en estos ejemplos. Que quizás la fórmula por sí sola es bastante sencilla de entender. Ya el uso que yo le dé ya es otra cosa. Y vamos a empezar por la de sí. ¿Qué se busca en general con las funciones lógicas? Comprobar si se cumple cierta condición. La función de sí pide 3 cosas: una prueba lógica, valor si es verdadero, valor si falso. Prueba lógica, yo le voy a indicar, oiga, si esta celda cumple con esta condición, es mayor que esto, menor que esto, igual a esto, diferente de esto, la prueba lógica que sea. Si es así, si se cumple, colóqueme este resultado o esta operación, también puede ser una fórmula. Pero si no se cumple la prueba lógica,
entonces póngame este otro valor o esta otra fórmula. Ejemplo, aquí les pido que calculen dos cosas. Si antes de impuestos la empresa obtiene pérdidas, establezca un subsidio del 15% del valor de la pérdida. Es decir, aquí tengo la ganancia antes de impuesto. Voy a decirle que si esa ganancia es menor que 0, obtuvo pérdidas, establezca un subsidio del 15% del valor de la pérdida. Entonces, 15% por ese valor. Si no, pues 0, si no, no tiene subsidio. Solo me faltó algo. Si obtuvo pérdida, al yo hacer esta multiplicación me va a resultado negativo. Para quitarle ese resultado negativo le pongo un menos ahí. Eso está en porcentaje, pongámoslo en signo peso. Y lo arrastro. Ustedes se pueden dar cuenta que cuando la ganancia antes de impuesto fue positiva, me colocó 0. Y cuando no, es decir, cuando obtuvo pérdidas, cuando fue negativa, pues me puso un subsidio que yo establecí que va a ser 15% por ese valor. Voy a agregarles acá. Voy a hacer el mismo cálculo, pero lo voy a plantear de otra manera. ¿A qué me refiero? Aquí yo establecí como prueba lógica o como condición que la utilidad sea menor que 0. Ahora yo le voy a decir, si esa utilidad es mayor que 0, ahora la prueba lógica está invertida, ¿qué va a pasar? Pues que si se cumple esa condición, me ponga 0. Se invierte el valor verdadero y el valor falso. El valor sí verdadero y el valor sí falso. Y si es falso, es decir, si la utilidad antes de impuesto no es mayor que 0, entonces que me ponga 15% por, bueno, menos esa celda. Cierro paréntesis. Obtenemos exactamente el mismo resultado, si se pueden dar cuenta. No es que haya utilizado una fórmula distinta, estoy evaluando la misma condición pero de distinta manera. Repito, aquí la condición es que fuera menor que 0 y estaba como valor si verdadero una cosa y como valor si falso otra cosa. Aquí se invirtió la prueba lógica, ya estaba evaluando si era mayor que 0, entonces invierto lo que iba como valor si verdadero antes, ahora va como valor si falso, y lo que iba como valor si falso, ahora va como valor si verdadero. Cualquiera de los dos está bien. Ahora, si el valor de los activos es inferior a 2.000, no habrá impuesto. Si se encuentra entre 2.000 y 1.000.000, habrá un impuesto del 15%. Si está por encima de 1.000.000, el impuesto será del 25%. Establezca el porcentaje de impuesto que corresponde a cada empresa. Primero, les aclaro, les recuerdo que estas cifras están expresadas en miles de pesos. Para evitar confusiones en este momento de que debo colocar, como en el ejercicio anterior que sí les decía tantos millones o billones, aquí puse las cifras tal como se encuentra acá.
para concentrarnos en el tema de la función. Aquí solo debía cumplir con un rango, mayor que 0, menor que 0. Pero aquí tengo distintos rangos, pues ya no de la utilidad, sino de los activos, pero varios rangos. Menor a 2000, entre 2000 y 1.000.000, y por encima de 1.000.000. Ya no tengo 2, sino 3 rangos. Entonces, yo debo establecerlo en orden, de menor a mayor o de mayor a menor. Voy a empezar de menor a mayor. Entonces le voy a decir que si el total de los activos es menor a 2000, no habrá impuesto, 0. Pero si no, ojo, aquí ya automáticamente Excel me está tomando por encima de 2000. Pero si no, pues también depende, porque ahí tengo dos rangos. Vuelvo y utilizo sí. Ahora le voy a colocar que si esa celda es menor o igual a 1.000.000. Ojo, aquí en el valor si verdadero, yo le coloqué que el total de activos fuera menor a 2000. En el valor si falso, ya me está descartando ese rango. Por lo que cuando aquí de prueba lógica yo le coloco menor o igual a 1.000.000, automáticamente me está cogiendo ese rango, entre 2000 y 1.000.000. Si está entre 2000 y 1.000.000, habrá un impuesto del 15%. Pero si no, aquí ya me está tomando por encima de 1.000.000 y es la última condición, el último rango, el impuesto será del 25%. Si hubiera otro rango, ejemplo, entre 1.000.000 y 5.000.000 y por encima de 5.000.000, pues aquí hubiera tenido que usar nuevamente sí y volver a evaluar. ¿Cómo no? 25% y cierro todos los paréntesis. Lo voy a colocar en porcentaje. Ok, aquí qué pasó. Todos mayores. Aquí qué pasó. 25. Momentos 20. Ah, no, sí, ahí está. La gran mayoría son 25%. Pero sí, pensé que no me hubiera hecho el cálculo. También hay 0%, sí, ahí está bien. Pude haberle pedido lo mismo, pero entonces no haber empezado a evaluar el rango menor a 2000, sino mayor a 1.000.000. Voy a hacerlo aquí al lado de esa manera. Entonces, si el total de los activos es mayor a 1.000.000, el impuesto será 25%. Si no, depende. Y ahí ya estoy excluyendo por encima de 1.000.000 y estoy tomando debajo de 1.000.000. Si el total de activos, y ahora le voy a decir que es mayor a 2000, mayor o igual a 2000, perdón, mayor o igual a 2000, ahí ya estoy evaluando el rango entre 2000 y 1.000.000, será del 15%, y si no, es decir, por debajo de 2000, será del 0%. Cierro paréntesis, cierro paréntesis. Y lo arrastro y tengo exactamente el mismo resultado. Solo quiero comprobar que se me hizo. Por aquí. Sí, ya. Tengo los mismos resultados. 0, 0, perfecto. Esa es toda la función sí. Primero se las mostré con un ejemplo sencillo,
pero también es muy usada en distintos rangos. Por ejemplo, para establecer comisiones de vendedores cuando están en determinado rango de ventas, para lo que se les ocurra, para establecer subsidios, impuestos, ¿m? Cuando ciertas empresas cumplen con ciertas condiciones. Y estamos hablando, por ejemplo, de MIPYMES en Colombia, que ustedes saben que la clasificación depende del total de activos, del número de empleados, recientemente del valor de las ventas y del sector económico. Pero bueno, no vamos a hablar ahorita de eso, pero por ponerles un ejemplo, sí es muy usado para definir, para evaluar muchas cosas según ciertas condiciones. Esa es la función sí. Ahora vámonos con sí error. Aquí me pide dos cosas: valor y valor sí error. ¿Qué voy a colocar en valor? Una operación. Pero esa operación me puede sacar error. Y si me saca error, entonces yo le voy a decir, no, pues si me saca error, colóqueme esta otra operación, este número, este texto. Por ejemplo, vamos a calcular aquí la tasa impositiva, que va a ser el gasto por impuesto sobre la ganancia antes de impuesto. Si yo lo hago así nomás, van a haber algunas celdas que me saquen error, como esta. ¿Por qué me sacó error? Porque estoy dividiendo entre 0. Aquí no hubo utilidad y le estoy pidiendo que me divida en esa celda. Entonces, pues cualquier número dividido entre 0, pues error. Y así podrán encontrarse con más. Vean, ahí hay. Y bueno, de ahí para abajo van a ver más. En esos casos es que uno utiliza sí error. Yo quiero hacer esa operación, el gasto por impuesto sobre la utilidad antes de impuesto, pero si me saca error, quiero que la tasa impositiva sea 0. Y lo arrastro. Me está haciendo el cálculo, pero en los casos en que, discúlpenme, ¿cuál era la columna? La G. En los casos en que la columna G es 0, pues ya no me saca error, me está colocando 0, que fue lo que yo le pedí que me colocara. Y así pueden mirar de ahí para abajo. Puede colocarle un número, puede colocarle un aviso, no sé, no aplica. Que me lo calcule de ahí para abajo. Y cuando la utilidad es 0, que me sacaría error, me coloca no aplica. Depende, vuelvo y digo, de lo que estén haciendo. Tienen que validar qué les sirve colocar. Uno no puede colocar lo que le pareció más chévere. Si yo estoy haciendo cálculos, una de dos. Si yo coloco texto, pues no me va a servir para los cálculos, porque no me lo va a tomar como número. Bueno, me lo va a excluir, me va a sacar error. Entonces tengo que mirar, me sirve colocar 0, me sirve colocar 1, no sé, un 33% para todos. Definitivamente, no sé, no aplica, y después los filtro y los excluyo de los cálculos que estoy haciendo, en fin. Voy a dejarles ese no aplica de ejemplo, aunque les había pedido colocar 0, pero para que lo vean. Tasa impositiva por estado. Dice, calcule la tasa impositiva igual impuesto sobre ganancia antes de impuesto, pero en los casos que no sea posible, es decir, que haya error, la tasa impositiva dependerá del estado actual de la empresa y será la que muestra la tabla. ¿Cuál es el estado? Este de acá.
¿Cuáles son los posibles estados? Estos de acá. Y esta es la tabla que, ok, voy a calcular la tasa impositiva. Pero si me saca error, yo quiero que me coloque esas tasas dependiendo del estado de cada empresa. Este es por ponerles otro ejemplo de sí. Ok, si me sacó error, entonces depende. Y le voy a colocar si esta celda es igual a esa de ahí que dice activa, la voy a fijar porque no me interesa que me la arrastre. Entonces me va a colocar 5%. Lo fijo. Si no, pues depende. Si esta celda es igual a esta de acá y lo fijo, pues me va a colocar ese valor de ahí y lo fijo. Si no, pues depende. Si esta celda es igual a esto de acá y lo fijo, va a ser esta tasa y la fijo, y si no, depende. Si esta celda es igual a esta de acá y lo fijo, va a ser esta tasa y la fijo, pero si no, depende. Si esta celda es igual a esta de acá y lo fijo, va a ser esta tasa y la fijo, pero si no, ya no tengo más, me queda solo una opción. Si no, pues entonces va a ser esta tasa y la fijo, cierro todos los paréntesis. Yo me doy cuenta cuando llego por el color, ya ese es el último, el de color negro, y ya tengo mi fórmula. Vamos a fijarnos, por ejemplo, con las que sacaba error, qué tasa me colocó. 5%, que sería activa. Vamos a ver si es verdad. Sí, 5% activa. Muy bien. Quiero buscar otra. 5%. ¿Dónde hay otra? 5, que también activa. Querían con 5. Bueno, me hubiera gustado encontrar alguna que sacara error y que estuviera en otro estado, pero parece que todas esas están activas. Miércoles. No aplica. Sí, todas esas están activas. Bueno, la idea era practicar la fórmula. Sí, bueno. Pero sencillo, pongámosle concordato en trámite. Pues entonces hagámoslo modificándolo acá. ¿Qué pasa si a este le pongo concordato en trámite? Me lo cambia y ahora es 25%. Si se cumple la restricción. Aquí les mostré si error solita. Acá les combiné si error con sí y con varias condiciones. Una vez más, para ejemplificar. No me gusta ser de los que explican algo sencillo y colocan algo difícil en el parcial. No, me gusta explicar difícil y colocar parcial difícil. Pero no me gusta preguntarles algo distinto
a lo que no haya explicado. Vámonos con las últimas, I y O. Si ustedes recuerdan de su colegio, en lógica o en alguna clase de matemáticas, de la universidad, de los silogismos, las preposiciones, todo eso, aquí voy a evaluar si es verdadero o falso según si es I o es O. Primero ustedes ven en ambas funciones que pregunto valor lógico 1, valor lógico 2, puntos suspensivos, es decir, puedo colocar cuantos valores lógicos yo quiera. ¿Qué son esos valores lógicos? Como las pruebas lógicas, que yo le diga que esta celda es mayor que esto, que esta celda es igual a esto. ¿Qué pasa cuando en la función O al menos un valor lógico es verdadero? Que la función es verdadera. Si yo digo es de Bogotá o está activa, con que se cumpla cualquiera de esas dos condiciones, el resultado es verdadero. ¿Qué pasa con I? Que todos los valores tienen que ser verdaderos para que la función sea verdadera. Es decir, si yo necesito empresas que sean de Bogotá y que estén activas, yo voy a usar la función I, si necesito que se cumplan las dos condiciones. O empresas de Bogotá que estén activas y que tengan una utilidad mayor a tal valor. Si necesito que se cumpla todo, pues utilizo I. Si yo necesito que se cumpla una condición no más, no sé, empresas que estén activas o que estén en Bogotá o que tengan un valor de activo de tanto, pues utilizo O. Ya vamos a ver. Primero, si yo utilizo las fórmulas solas, el resultado va a ser verdadero o falso. Ejemplo, voy a empezar con I. Voy a mirar cuáles son activas, cuáles son de Bogotá. Debo tener presente la ortografía, pues la ortografía no, como está escrito ahí. Y ya, por ejemplo, voy a empezar por esos dos. Ojo, eso no es error, es el resultado de la función. Por ejemplo, aquí tengo una de Bogotá, pero no está activa. Aquí tengo activas, pero no son de Bogotá. Estas de acá, estas son activas y son de Bogotá. Se cumplen las dos condiciones, el resultado es verdadero. ¿Qué pasa si yo le dijera activas o de Bogotá? Activa o de Bogotá. Se van a encontrar con más verdaderos, aparentemente todo. ¿Por qué? Esta no es de Bogotá, pero es activa, se cumple al menos una de las condiciones. Esta no está activa, pero está en Bogotá, y así sucesivamente. Igual si se cumplen las dos condiciones o todas las condiciones, sigue siendo verdadero. Ay, perdón. Falso. En acuerdo de reorganización y de Cauca, efectivamente. Usualmente se usan, una vez más, combinadas con otras funciones. Ejemplo, a las empresas que son de Bogotá y que están activas, no sé, vamos a darle un subsidio de 100.000 pesos.
y a las que no, de 20.000. Entonces, sí, ¿y cuál va a ser la prueba lógica? Y, en este caso. Ok, a las que estén activas. Y estén en Bogotá. No va a colocarle más, o si quisieran colocarle y que los activos tal cosa y que el NIP tal cosa, lo que quieran. Ahí va a colocarle, esa va a ser la prueba lógica, no más. Si es así, entonces que le dé un subsidio de 100.000. Creo que fue que dijimos. Sí, si no, de 20.000. Okay. Ok. Ahí efectivamente coincide que las que aquí son verdadero son las que se le está dando los 100.000 y las que son falsos son las que se le están dando 20.000 o el valor que yo le hubiera asignado. Por lo pronto, eso es lo único que les voy a explicar de I y de O. No se preocupen, en lo que vaya avanzando el curso iremos combinando funciones que hemos visto con funciones nuevas. Eso sería todo. Van a encontrar también el taller. Son 2 puntos que no son demorados, como les dije en alguna ocasión. Es más el proceso que quiero que hagan de análisis, de lógica, para llegar a resolver los puntos, más allá de ponerles operaciones extensas en Excel. Muchas gracias, Dios los bendiga.